Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión a este vídeo le he denominado más edición de objetos. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque en el vídeo anterior, que son las transformaciones, dentro de lo que es la lista de primeros pasos, pues no dejan de ser métodos de edición de objetos, ¿vale? Entonces, como me dejé alguna cosilla pendiente en el vídeo anterior y todavía me quedan muchas cosas de las que hablar en relación a la edición de objetos, pues he creado este vídeo. Voy a hacer un pequeño compendio de muchas cositas, ¿vale? Y luego quedarán uno o dos vídeos más que se van a centrar en aspectos concretos de la edición de vídeo, de la edición de objetos. Y luego ya, pues nada, lo que siempre os digo, va a ir un vídeo de editores en el que voy a explicar lo que es la vista 3D. Y después de ese vídeo de editores ya está grabado el primer vídeo de modelado y el segundo vídeo de modelado donde vamos a realizar ya prácticas, ¿vale? Bueno, tengo que hablaros de muchas cosas, así que voy a ir un poquito al grano. En el vídeo anterior de transformaciones os estuve explicando cómo bloquear objetos. No, perdón, cómo bloquear ejes. Bien, se me quedó una opción en el tintero. Cuando nosotros realizábamos el movimiento, la rotación o la escala de un objeto, acordaros que podíamos bloquear los ejes. Hay otra manera más de poder hacer esto. Si yo tomo mi cubo que tengo ahora mismo en pantalla y pulso por ejemplo, la tecla G para realizar un movimiento, ¿vale? Veis que ahora lo estoy moviendo sin confirmar todavía el movimiento. Si yo pulso el botón central del ratón o presiono la rueda del ratón, ¿vale? Fijaros que se iluminan los ejes un poquito y aparece una línea blanca, ¿la estáis viendo? ¿Vale? Que está apuntando más o menos hacia donde yo señalo con el puntero del ratón. Esa línea blanca lo que está haciendo es señalar qué eje es el que voy a bloquear. Y cuando lo tiene, digamos que focalizado, lo ilumina, ¿vale? Ahora tiene el eje Z y de hecho solo permite el movimiento en el eje Z, ¿vale? Aquí el eje Y o Y y aquí el eje X. Una vez que yo ya he marcado el eje sobre el que quiero realizar el bloqueo, por ejemplo Z, suelto la rueda del ratón o el botón central del ratón y ya queda fijo o bloqueado ese eje. ¿De acuerdo? Voy a dar el botón derecho para anular y voy a seguir explicando cosas. Ahora voy con algo nuevo, que es aplicar transformaciones. En el vídeo anterior os expliqué cómo restablecerlas, es decir, cogíamos un objeto, lo movíamos, lo rotábamos, lo escalábamos y para deshacer todo eso y volver al estado inicial en el que se encontraba nuestro objeto, utilizábamos, por ejemplo, los atajos de teclado Alt G, Alt R o Alt S. ¿De acuerdo? Bien, eso lo que hacía era devolver el objeto al estado en el que estaba inicialmente antes de realizar ninguna transformación. Pero aplicar una transformación es hacerla ya, digamos que oficial, ¿vale? O marcarla ya como definitiva. Nosotros tomamos nuestro objeto, lo rotamos, lo escalamos, lo movemos, ¿vale? Y cuando ya lo tenemos donde queremos y cuando nos surge la necesidad de tener que hacer esto, porque realmente si no tienes una necesidad de hacerlo, no es imperioso hacerlo, ¿vale? Pues aplicamos las transformaciones, ¿vale? Acordaros que teníamos aquí en este panel los valores de transformación y si queríamos verlos en el panel de propiedades, aquí en la pestaña de objeto también podíamos verlas, ¿vale? Voy a ocultar el panel lateral y me voy a quedar con esta información ahí, ¿vale? Yo tomo el objeto, lo muevo, ¿vale? Lo roto y lo escalo. Y ahora tengo aquí estos valores, ¿vale? Veis que se han modificado. Si yo hiciera Alt R, Alt G o Alt S, me restablecería la posición inicial de mi objeto, su tamaño y su rotación original, ¿vale? Pero ahora vamos a aplicarlo, ¿vale? Voy a objeto y aquí en aplicar yo puedo aplicar simplemente la ubicación del objeto. Puedo aplicar simplemente su rotación o puedo aplicar simplemente su escala. Puedo aplicar todas las opciones. O bien puedo aplicar simplemente lo que es la rotación y la escala omitiendo la localización. Hay otras
opciones más. Os recomiendo que vayáis al manual de Blender y le echéis un vistazo. En el momento en el que me encuentro grabando este vídeo, todavía no he llegado a traducir este apartado concretamente, pero estoy muy cerca, ¿vale? Con lo cual es muy probable que cuando el vídeo suba ya esté traducido al castellano. Y si no es así, le quedará muy poquito para que lo esté, ¿vale? Y lo podéis revisar, todas las opciones que hay, que son muchas y muy variopintas. No voy a entretenerme tampoco mucho en esto, que tengo mucho que explicar, ¿vale? Simplemente voy a aplicar, no sé, todas las transformaciones para que veáis que todos los valores que tengo de ubicación, rotación y escala a la derecha de la pantalla se van a resetear a sus valores iniciales, ¿vale? Pero mi objeto va a permanecer donde estaba, ¿de acuerdo? Y ahora yo, si realizo nuevas transformaciones, pues cuando haga Alt G, Alt R o Alt S, me van a devolver al estado en el que está en este momento el objeto, ¿vale? Bien. Esto suele ser necesario o es imperioso hacerlo cuando estamos realizando un rig o una animación. Antes de empezar a hacer el rig o la animación es necesario resetear, o sea, perdón, aplicar todas las transformaciones, ¿vale? También nos puede surgir la necesidad de hacerlo cuando estemos aplicando algún modificador o alguna cosa, algo puntual, pero también nos puede surgir la necesidad, ¿vale? Bien, voy a deshacer lo que estaba haciendo, ¿vale? Y lo voy a dejar como está. Bien, ahora os voy a explicar cómo simetrizar, ¿vale? ¿Qué es simetrizar? Aplicar un mirror, pero no con un modificador, sino a través de opciones de menú, ¿vale? Lo que va a hacer es el efecto como si pusiéramos un espejo delante del objeto, ¿vale? Y lo va a simetrizar en el lado contrario. Va a utilizar para realizar la simetría el punto de pivote que tengamos configurado en este momento. Yo ahora mismo tengo el cursor 3D como punto de pivote seleccionado. Si yo tomo este objeto y lo muevo en el eje X, por ejemplo, hacia allá, y me pongo en una vista frontal, ¿vale? Para que veáis cómo lo hace, voy a editarlo, lo voy a subdividir un par de... No, con esto me vale. Lo subdivido una vez, voy a tomar este vértice y lo voy a sacar en el eje X un poco hacia afuera, ¿vale? Así para que haga un efecto como de punta de flecha, ¿de acuerdo? Y así vamos a ver el efecto. Si yo ahora le digo que me simetrice este objeto, lo que va a hacer es darle la vuelta, ¿vale? Entonces tengo dos maneras de hacerlo. Puedo hacer un escalado con la S, escalar, y introduciendo el valor -1, le va a dar la vuelta, ¿vale? O bien lo puedo hacer a través de un punto de menú. Entonces, me voy aquí al modo objeto y le voy a ir a Mirror, que es la opción, y aquí tengo la opción de hacer un Interactive Mirror con control M, que va a activar la acción de hacer la simetría, y después, si yo hago control M, me va a pedir que le introduzca el eje que necesito para realizar ese mirror, ¿vale? Que puede ser el X, el Y o el Z, tomando las referencias globales o bien las referencias locales del objeto. Si lo sé directamente, lo puedo seleccionar aquí. Yo le puedo decir, venga, sobre el eje X con coordenadas globales, hazme la simetría, ¿vale? Y me lo ha hecho. Ha tomado la distancia que había con respecto al cursor 3D en su posición original y le ha dado la vuelta y me lo ha puesto ahí, ¿vale? Si lo que quiero es que me lo dé que le dé la vuelta justo en donde me encuentro en ese momento, pues en lugar de utilizar como punto de pivote el cursor 3D, pues a lo mejor debo de utilizar los orígenes individuales o el punto medio, ¿no? Vale, voy a deshacer. Y ahora voy a ir un paso más allá. Imaginaros que lo que quiero es, estoy modelando la mitad de un objeto, porque la otra mitad es simétrica, ¿vale? Voy a tomar como referencia, voy a decirle, mirar, me voy a posicionar en este vértice, Alt S, le voy a decir que el cursor vaya a ese punto, ¿vale? Y ahora me voy a poner en el modo. Imaginaros que este es mi objeto, que la mitad del objeto que quiero realizar, ¿vale? Y ya he realizado las modificaciones pertinentes y ahora quiero crear una simetría, la otra mitad de mi objeto, ¿vale?
Entonces, para hacer esto, no me basta simplemente con hacer un mirror que le va a dar la vuelta. A lo mejor lo que tengo que hacer es hacer una instancia, por ejemplo, Alt D, pulso botón derecho, crea la instancia, pero no la mueve, están ocupando el mismo espacio. Y ahora, si os fijáis aquí arriba, mi instancia es la que está seleccionada y le puedo aplicar el mirror. Entonces, si os acordáis el atajo de teclado, control M, ¿vale? Ahora está esperando que le escriba el cursor, el eje que quiero bloquear. Perdón, el eje sobre el que quiero realizar el mirror, ¿vale? Si yo escribo X, como está tomando por referencia el cursor 3D, pues lo está haciendo sobre el objeto y está poniendo cara contra cara, ¿de acuerdo? Y de esta manera está haciendo un mirror. Si yo volviera a pulsar la tecla X una segunda vez, va a dejar de tomar en consideración la coordenada global y va a tomar en consideración la coordenada local, ¿vale? Es decir, que si yo hago una pulsación sobre el eje que quiero, es una coordenada global. Y si hago una segunda pulsación, es una coordenada local, ¿vale? Una vez que ya lo he hecho, pulso intro o acepto con el botón izquierdo, ¿vale? Y ya queda realizada el mirror. Yo ahora tengo mi objeto instanciado. Acordaros que las instancias lo que hacían eran compartir los objetos, los datos de objeto, ¿vale? Pero eran objetos distintos, pero compartían los datos de objeto. De tal manera que si yo modifico un objeto, o sea, los datos de objeto de uno, tiene eco en el otro, ¿de acuerdo? Para que lo veáis, voy a coger este y lo voy a mover en el eje Y o Y, ¿vale? Y veis que el otro tiene eco porque está instanciado. Y de esta manera yo puedo trabajar el objeto, ¿vale? Pero no es la mejor manera de hacer esto. Si queremos trabajar la mitad de un objeto porque la otra mitad es simétrica, lo mejor es utilizar modificadores, ¿vale? Lo vamos a ver en su momento. Pero bueno, simplemente que conozcáis que está esta opción. Vale, voy a dejar esto ahora, ¿vale? Y voy a romper la instancia entre estos dos objetos para que sean independientes. Entonces, para ello, acordaros, tenía que ir a la malla, a los datos de malla, las propiedades, y aquí, pinchar aquí, y de esta manera, este es el cubo nuevo, ¿vale? Que es este cubo, el cubo 3, ¿vale? De esta manera rompíamos esa instancia y ahora ya son objetos completamente independientes. ¿Por qué he hecho esto? Porque voy a explicaros cómo unir objetos y hacer de varios objetos un único objeto, ¿vale? Esto nos puede interesar cuando estamos realizando un modelado pues, que tiene cierta complejidad y tenemos que hacer diferentes partes de ese modelo por separado. Luego nos puede interesar que ciertas partes vayan unidas y que sean un único objeto, ¿vale? Para poder hacer esto, nosotros tenemos que considerar, seleccionar siempre como último objeto el que va a tomar toda la información, porque el último que seleccionemos, recordar que era el objeto activo, ¿vale? Y ese es el que va a recibir toda la información. Ahora empezáis a ver dónde cobra sentido aquello del objeto activo, ¿vale? Que os contaba ya hace unos vídeos, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Entonces, si yo marco S y marco este objeto que es cubo 2 va a recibir toda la información del cubo 3, ¿vale? Y todos los datos de objeto de ese cubo 3 se van a fagocitar, los va a absorber el cubo 2 también, ¿vale? Entonces va a tener los datos de objeto del cubo 2 y del cubo 3 todo en un único objeto. Y ya va a ser un único objeto. Para hacer esto, podemos hacerlo a través del menú, aquí en Join, ¿vale? O bien con su atajo de teclado que es Control J, ¿vale? Si yo pulso Control J, fijaros que ya ha quedado unido, ¿vale? Es un único objeto. No os engañéis, porque estos objetos estaban pegados y no penséis que es una única figura, ¿vale? Porque entre medias creo que tenemos una cara. Y de hecho, si yo entro aquí y marco aquí y hago control más y lo muevo, lo muevo en X, por ejemplo, veis que mantiene la estructura de lo que era antiguamente el objeto 3, ¿vale? Así que no, por haberlos visto juntos, no penséis que al ser un único objeto es físicamente un único objeto, ¿no? Pueden estar separados, pero toda la información es un único objeto. Se llama
cubo 2, ¿vale? Y su malla es la malla que tenía el cubo 2 más la malla que venía del cubo 3. Para realizar estas uniones solo lo podemos hacer entre objetos del mismo tipo. Es decir, si es una malla lo que tengo, solo lo puedo unir con mallas. Si es una curva, solo lo puedo unir con curvas. Si es una superficie, solo con superficies. ¿De acuerdo? Bien. Y de esta manera hemos visto cómo unir objetos. Hay otra manera de crear una relación entre objetos que es emparentarlos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es emparentar? Bueno, vuelvo otra vez al caso este de que, bueno, pues podemos tener muchos objetos de de algo que es muy complicado de diseñar, hacer muchos objetos, ¿vale? Y a lo mejor nos interesa que ciertos objetos, cuando yo muevo uno, pues le acompañen, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, un avión de hélice. Pues lo suyo sería que si yo muevo el avión, se mueva con la hélice. Y por la complejidad que puede tener nuestro diseño del avión, pues a lo mejor diseñamos la hélice por un lado y el cuerpo del avión por el otro. He preparado un ejemplo muy chapucero, muy chabacano, pero que nos va a servir para ver esto, ¿vale? Y es este, ¿vale? Yo tengo por un lado la hélice, ¿vale? Que la vamos a denominar motor, ¿vale? Y por otro lado tengo el cuerpo de mi avión, ¿vale? Bien. Si yo muevo esto, la hélice se queda ahí quieta, no se mueve. Poco va a volar nuestro avión sin hélices, ¿no? Bien, imaginaros que yo no quiero unir esto y hacer un único objeto, sino que simplemente lo que quiero hacer es relacionarlos, emparentarlos, ¿vale? Vais a oír en muchos vídeos hablar sobre padres e hijos. Y vais a oírme a mí mucho hablar sobre superiores y subordinados, que es como viene traducido en Blender y como lo estoy traduciendo en el manual también, ¿vale? Pero es lo mismo. Un superior sería la figura de padre y un child o un hijo sería el subordinado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el superior y cuál va a ser el subordinado? O los subordinados. El superior siempre va a ser el último objeto que seleccionemos, por el hecho de que es el objeto activo. ¿De acuerdo? Y el resto de objetos que hayamos seleccionado para emparentar, pues van a ser los subordinados. Así pues, el orden es muy importante. Yo puedo seleccionar el motor y el cuerpo del avión. Y ahora emparentarlos. ¿Cómo realizo esto? Lo podemos hacer a través de la opción de menú Parent. Y aquí veis que hay un montón de opciones, ¿vale? Objetos, huesos, ¿vale? En este caso vamos a emparentar objetos, ¿vale? Y ya quedan emparentados. De tal manera que si yo ahora tomo el cuerpo del avión y lo muevo, el motor le acompaña. Al revés, no. Yo ahora puedo tomar el motor, moverlo y se mueve de forma independiente. Fijaros que sale una línea ahí que va apuntando al origen de mi objeto. Eso es lo que me está indicando de que estos dos objetos están emparentados. ¿Vale? Si yo lo dejo aquí retirado y tomo de nuevo el cuerpo del avión y lo muevo, allá donde estuviere, con la misma distancia a la que se encontrara, se moverá. ¿De acuerdo? Y respetará eso. ¿Vale? De esta manera quedan emparentados. Este sería el subordinado, este sería el superior. Nuevamente os referencio al manual. Hay bastante sobre este tema para asimilar, con lo cual, pues, échate un vistazo, ¿vale? Y otra cosa que vamos a ver, cambiando de tema completamente, va a ser el sombreado de los objetos. Voy a deshacer un momento. Aquí voy a dejar simplemente que estén emparentados. Hay una cosa que no os he explicado y es aquí en el listado, en el editor de listado, en el Lotliner, si os fijáis, figura
nuestro cuerpo como cuerpo, pero mi objeto del motor no lo veo en el listado, pero aquí aparece una malla, ¿vale? Si yo despliego esto, ahí está mi objeto motor, ¿vale? O sea, no es como en el caso anterior, que unía los objetos en un único objeto, sino aquí están los objetos de forma independiente, pero están relacionados, ¿vale? Era lo que quería comentaros sobre esto. Bien, estaba hablando del sombreado. Yo puedo realizar un sombreado para que el aspecto que tenga sea suave en lugar de ser pues faceteado, ¿no? Con las caras marcadas. O al revés, puedo hacer que en lugar de ser suavizado, pues que tenga las caras bien marcadas, ¿vale? Para ello, si yo vengo, yo lo puedo hacer aquí, y si no lo puedo hacer aquí, sí lo puedo hacer, sí, aquí está, Shade Smooth y Shade Flat, ¿vale? O bien aquí, con el objeto seleccionado, botón derecho, Shade Smooth, Shade Flat, ¿vale? Shade Smooth es como está ahora mismo. Esta parte de aquí está suavizada, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es Shade Flat y veis que se queda faceteado, ¿vale? Si yo ahora le vuelvo a dar Shade Smooth, ¿veis cómo se ve? Se ve un poco feo, ¿vale? Pero ha tratado de suavizar todas las partes. Esto lo podemos acompañar de esto que he deshabilitado hace un momento que me habéis visto hacerlo, ¿vale? En la pestaña de malla, dentro del panel de propiedades de mi objeto, ¿vale? En el apartado de normales, yo puedo hacer un auto smooth. Y esto lo que va a hacer es que todo aquello que tenga un ángulo inferior, superior, perdón, a, en este caso 30 grados, lo suaviza. Y todo lo que quede por debajo lo... No, perdona, es al revés. Todo lo que tenga un ángulo inferior a 30 grados lo suaviza. Y todo lo que esté por encima de 30 grados lo mantiene. De tal manera de que estos ángulos, por ejemplo, que están a 90 grados, pues los mantiene. Pero esta parte de aquí me la ha suavizado, ¿vale? Y me ha quitado esas marcas que tenían las hélices y tal. Esto lo vamos a utilizar mucho, así que tenerlo en el radar, ¿vale? Para futuros vídeos, sobre todo a la hora de modelar. Lo vamos a usar un montón, ¿de acuerdo? ¿Qué me queda? Dos apartados. Convertir objetos. Yo puedo tomar un objeto de un tipo y convertirlo en un objeto de un tipo completamente diferente. Las transformaciones que puedo realizar son o bien de mallas o de texto a modo curva, a tipo curva, ¿vale? O bien puedo tomar curvas, metabolas, superficies o texto y convertirlos en mallas, ¿vale? Y también puedo tomar curvas, mallas o textos y convertirlos en lápiz de cera. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, voy a volver a mi escena original. Voy a eliminar este objeto que hemos unido. Fijaros que aquí no, como en el anterior, está desplegado y aquí no aparece Cubo3 por ningún lado. Esto está unido, es un único objeto y se llama Cubo2, ¿vale? Lo voy a eliminar. Y lo que vamos a hacer aquí, voy a añadir, por ejemplo, una curva Bezier, ¿vale? Y le vamos a dar un poquito de geometría, ¿vale? Y le vamos a poner un poquito así, ¿vale? Bien, esto es una curva Bezier. Si yo doy al tabulador para entrar en el modo de edición, lo que tengo es la curva. Y la puedo editar, perdón, la puedo editar como quiera, ¿vale? De acuerdo. Yo lo quiero transformar esto en una malla, ¿vale? Pues me voy a objeto y aquí convertir. Lo puedo convertir en una malla. Convertirlo a curva no tiene sentido, ya es una curva, ¿vale? Y lo puedo convertir también a lápiz de cera o gris pencil, ¿vale? Lo voy a convertir en una malla. Y entonces ahora si entro al modo de edición,
vemos que ya es una malla, ya no es una curva. Bien, ahora que es una malla, pues lo voy a convertir a una curva. Y me ha hecho esta conversión, ¿de acuerdo? Ha hecho una única curva con un inicio y un final, ¿de acuerdo? Pero bueno, es como lo ha realizado, no lo ha devuelto a la forma original. Pero bueno, que sepáis que se puede hacer, ¿de acuerdo? Y ya lo último que me queda, voy a deshacer esto, es enseñaros cómo mostrar u ocultar objetos, ¿vale? Voy a crear aquí, no sé, cubo, un cono y un cilindro, que es lo que... ¿Vale? Bien. Hay opciones para mostrar u ocultar no solo objetos, sino partes de una malla o partes de una curva o lo que nos interese, lo que más queramos. Y dejarnos solo a la vista la parte que nos interesa trabajar. Para ello utilizamos la tecla H. La tecla H lo que hace es ocultar y oculta lo que esté seleccionado. Si estoy a nivel de objeto, le doy a la H, me va a ocultar ese objeto, ¿vale? Pero sigue aquí. Fijaros que le ha cerrado el ojito, ¿de acuerdo? Si yo le pincho aquí, lo vuelvo a ver, ¿vale? Así que de esta manera también podemos ocultar y mostrar el objeto. Ahora bien, os he dicho que puedo ocultar parte de una malla. Voy a tomar esta cara y esta cara. Si yo ahora pulso la tecla H, me oculta esas partes. No las ha borrado, las ha ocultado, ¿de acuerdo? Siguen estando ahí. Lo único que no las tengo a la vista y no voy a editarlo hasta que no las vuelva a ver. Y esto es importante. Imaginad que tenemos un objeto muy complejo, con muchos recovecos y muchas cosas. Y me interesa trabajar una parte pues que está un poquito escondida. La mejor manera es ocultar todo aquello que me moleste para poder trabajar y quedarme con la parte que quiero trabajar. Pero claro, si está muy escondida, a lo mejor, como lo he hecho ahora, no lo puedo hacer. Voy a explicaros cómo mostrar de nuevo esto, que es con la tecla Alt-H, ¿vale? Y ya se ven. Y imaginaros que quiero trabajar, no sé, esta cara, pero por dentro. No tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero es un ejemplo simplemente para que lo entendáis. Esta cara la quiero trabajar por dentro. Bien, pues puedo hacer dos cosas. Puedo invertir la selección con control I y dar a la tecla H, que me va a ocultar todo y solo me va a dejar esa cara. O bien voy directamente a mayúsculas H y oculta todo el cilindro y me deja esa cara. De tal manera que yo ahora ya la puedo trabajar por dentro. ¿Vale? Y una vez que he terminado, vuelvo a hacer Alt H y aparece de nuevo. ¿Vale? Y yo creo que ya lo hemos visto todo. Vale, se me quedan para un próximo vídeo más adelante opciones para vincular y transferir datos de objeto, ¿vale? Y objetos. Y ya tengo un vídeo preparado que saldrá la próxima semana que es para duplicar e instanciar objetos. Que os explico cómo hacerlo, ¿vale? Así que creo que os he estado hablando de algo que todavía no está el vídeo publicado. Cuando estábamos hablando de las simetrías. Pero bueno, lo vais a ver en el siguiente vídeo mejor explicado de lo que os lo he explicado aquí. ¿Vale? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien. Hasta luego.